Ale, bienvenido. Infaltable tu columna este día viernes abreviado, en este programa abreviado de día viernes. ¿Qué tal, Juani? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Una semana que se caracterizó por dos cosas. El frío que hizo, tremendo, y por otro lado también la llegada de la variante Delta. Sí. Bueno, justamente sobre la variante Delta vamos a hablar esta columna. La variante Delta, tan temida, ya llegó, ya empieza a tener impacto a nivel local. Bueno, a diferencia de la información que publicaron algunos medios de Bahía, quizás un poco apresurado, pero bueno, me parece que en general estuvieron acertados. En esta columna particular vamos a explicarles en detalle cómo fue la cronología de la llegada de la variante Delta a nuestra ciudad. Toda esta información de alta fuente, Ajá. En detalle. Empezamos, si querés. Dale. El día 19 de agosto, 9 personas de nacionalidad filipina llegan a la ciudad de Buenos Aires procedentes de México, con destino hacia Bahía Blanca. Claro. ¿Qué venían a hacer a Bahía Blanca? Bueno, a realizar tareas en el puerto Ingeniero White. Bien, un operador del CETEC, el CETEC es el centro de telemedicina que llama a las personas que están enfermas de COVID y le hace un seguimiento. Bueno, un operador del CETEC se pone en contacto con el manager responsable del grupo, porque son del extranjero, vienen, llegan de México, pisan Ciudad de Buenos Aires y se ponen en contacto. En ese momento se toma conocimiento que una de las personas del grupo, de los 9, presentaba fiebre. Entonces se decide hisoparlos, junto con el resto del equipo. Todo esto en Ciudad de Buenos Aires todavía, La persona que presentaba síntomas resulta siendo positivo, por lo que se envió la muestra para la secuenciación genómica. Esa persona del grupo de los 9 queda aislada en Ciudad de Buenos Aires. Y acá viene algo raro. El resto del grupo, es decir, las otras 8 personas, presentaron test negativo. Hasta ahí todo bien. Pero las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires determinaron que a pesar de presentar un test negativo, podían continuar el viaje hacia la Ciudad de Buenos Aires. Después vamos a analizar un poquito este punto. El día 23, ¿sí?, cuando las 8 personas que llegan a la Ciudad de Buenos Aires... El día 23, estas 8 personas llegan a la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Llegan a Bahía Blanca, perdón. Y se movilizan hacia un hotel en taxis individuales, ¿sí? Bueno, quedan aislados en dicho establecimiento, en un hotel, para el cumplimiento del protocolo establecido. Ya instalados en el hotel de la ciudad, 3 personas del grupo comienzan a tener síntomas. Ya en el hotel, ya en la ciudad de Bahía Blanca. Por lo que la empresa que los contrató del puerto Ingeniero White decide realizarles nuevos hisopados. El 24 de agosto, es decir, al otro día, se confirma que la persona que dio positivo en la ciudad de Buenos Aires es por la variante Delta. Ajá. Y ahí se complica todo. Claro. Ahí se complica todo. Obviamente, de forma inmediata, el CETEC, la región sanitaria 1 y el municipio de Bahía Blanca se ponen en contacto entre las 3 partes y deciden comunicarse con los responsables del hotel donde están los filipinos, ¿sí?, y con los ciudadanos en sí. Bueno, se procede al protocolo, se indaga sobre la sintomatología y, por supuesto, que se refuerzan las medidas de cuidado. Y además de esto, se identifica el vuelo desde Buenos Aires a nuestra ciudad y al referente de la empresa de taxis. Al referente de la empresa de taxis le dice: che, mirá, los filipinos que se trasladaron del aeropuerto de Bahía Blanca hasta el hotel, 3 de ellos dieron positivo. Queremos saber y queremos contactar a los taxistas para saber cómo están. Bueno, hay que aclarar lo siguiente: todos los móviles contaban con lona que separa al conductor del pasajero. Si alguno de ustedes que me están escuchando se subió en taxi, vieron que hay una lona que separa, claro, ¿no es cierto? Bueno, tanto el taxista como los filipinos usaron tapabocas con las ventanillas bajas. El periodo de tiempo que duró hasta el aeropuerto y el hotel fue de 20 minutos. Así que, ¿por qué cuento esto? Porque me dicen en off que hasta ahora ninguno de los taxistas estaría contagiado. Bien. O sea, esto quiere decir que, miren lo importante de las medidas de cuidado, ¿no?
Ninguno hasta ahora estaría contagiado de los taxistas. Claro, que incluso que en algún momento, yo no sé qué tan certera será esa información, pero han circulado noticias que decían que si vos pasabas sin tapabocas al lado de una persona con variante Delta, con ese mínimo tiempo tenías el riesgo de contagiarte, que tenía una hipercontagiosidad sumada a ya otras cepas que ya eran más contagiosas. Entonces era una hipercontagiosidad, podríamos decir. Sí, pero hay que aclarar lo siguiente. En el taxi, primero que había lona, todos estaban usando tapaboca. Claro. El viaje duró 20 minutos. Había ventilación cruzada porque las ventanillas estaban bajas. Entonces, hasta ahora ninguno de los taxistas estaría contagiado. Bien, este es el orden cronológico de los sucesos. El análisis que podemos sacar de esta situación es la siguiente. Punto número 1. Y retomamos lo que habíamos dicho al principio de la columna. Más allá de que los ciudadanos filipinos hayan dado negativo en Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué las autoridades de Capital Federal no los aislaron? ¿Por qué los dejaron seguir viaje? Siendo que uno de sus compañeros había dado positivo. Eso es lo que yo me pregunto. Punto número 2. Los ciudadanos filipinos abordaron el avión rumbo a nuestra ciudad, ¿ok? Quiero decir algo. Mintieron en la declaración jurada. Ajá. Esto no salió en casi ningún medio. Los ciudadanos filipinos, los 8 que salieron de Ciudad de Buenos Aires para Bahía Blanca, mintieron en la declaración jurada. ¿Qué mintieron? Bueno, dijeron que no eran contacto estrecho de una persona positiva. Ahí está, claro. Y viajaron. Punto número 3. Y esto es algo positivo. Los resortes de la provincia actuaron muy bien. A ver, el CETEC fue el que los contactó cuando llegaron de México a Ciudad de Buenos Aires. Fue el CETEC quien se entera de los síntomas y ahí los manda a hisopar. Y después resulta ser que uno da con la variante Delta. Y fue el CETEC quien finalmente termina avisando a las autoridades correspondientes de que ingresaron 9 filipinos, uno de ellos termina dando positivo, uno de ellos con la variante Delta. Ahí se empieza a articular todo. Miren lo importante del funcionamiento del CETEC. Miren lo importante de desplegar medidas sanitarias que funcionen bien. La provincia de Buenos Aires fue efectiva en esto. Y agrego más, punto número 4. El protocolo de la provincia de Buenos Aires también funcionó muy bien. ¿Por qué? Cuando los filipinos llegan de Ciudad de Buenos Aires a Bahía Blanca, más allá del resultado de cualquier test, te aislás. Vas y te aislás. Y no en la casa que vos elijas como sí sucede en Capital Federal. En provincia de Buenos Aires te aislás en un hotel. Y si te aislás en tu casa, te hago un seguimiento. Con el CETEC y con migraciones. Y esto puedo dar fe. Me dicen altas fuentes que en los últimos 2 meses se realizaron más de 20 controles de migración y región sanitaria domicilio por domicilio. Tampoco es algo que yo esté dando información que la gente no lo sepa. Tenés que entrar a las redes sociales de Región Sanitaria 1, vas a observar que en la mayoría de las publicaciones se avisa que Migraciones y Región Sanitaria 1 están controlando en domicilio a las personas que vienen de afuera. Esto es lo fundamental, esto es la cronología de los sucesos. La variante Delta llegó a Bahía Blanca, esto es cierto. Era algo que también veníamos anticipando en columnas anteriores, ¿no es cierto, Juan? Esto es algo que veníamos hablando. La llegada de la variante Delta está generando cierta preocupación en la comunidad. ¿En qué? Bueno, en el punto central de las vacunas. De repente parece que, no sé si lo has notado, Juan, y ninguna de las vacunas sirve. O de repente parece ser que ninguna de las vacunas tiene la eficacia que debería tener contra la variante Delta. La verdad es que todas son eficaces. Claro. Incluso hay estudios que comprueban que esto es así. Ejemplo, sobre la vacuna Sputnik, que muchas personas recibieron la primera dosis y es cierto que se demoró la aplicación de la segunda. Hay personas que incluso ya están esperando la aplicación de la segunda dosis hace más de 4 meses. E incluso rozando los 5. Claro. Pero vamos a tratar de transmitir tranquilidad y no bombardearlos con miedo como sucede en otros medios de comunicación. Según una investigación liderada por Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir,
los anticuerpos que genera la vacuna Sputnik V aumentan tras 6 meses de haber sido aplicada. Para el estudio se analizaron 1.800 muestras que fueron inmunizadas con la primera dosis de esta vacuna y se demostró que la capacidad de la vacuna rusa para bloquear todas las variantes del coronavirus, incluso de la Delta, aumentan con el tiempo. Es decir, a medida que pasa el tiempo, aumenta la protección. Estemos tranquilos, que no nos gane la ansiedad. Una dosis de la vacuna Sputnik V protege contra la variante Delta. Las personas que hoy en día están internadas por coronavirus, ¿te acordás que lo habíamos dicho, Juani? Sí. Era porque no están vacunadas. Claro. ¿Te podés infectar? Sí, pero no vas a terminar internado. A lo sumo tendrás un leve dolor de cabeza, vas a tener un resfrío, tendrás que estar en tu casa, pero no terminás en un hospital. Claro. Eso es lo importante. Esto se explica porque esos anticuerpos atraviesan un proceso gradual de maduración que aumenta su calidad para bloquear el virus e impedir la infección, explicó Gamarnik, quien advirtió que los resultados de la investigación van a dar tranquilidad a la población. Este último punto es fundamental, transmitirles tranquilidad a las personas que recibieron su primera dosis de Sputnik V y que muchos de ellos quizás todavía no recibieron su segundo turno. Ahora bien, ¿qué significa la eficacia o la efectividad en una vacuna? Un documento de The Lancet, esta revista prestigiosa, científica del Reino Unido, disipa las ambigüedades sobre cómo se traduce este concepto en la protección que otorgan las vacunas contra el COVID. Comprender completamente la eficacia y la efectividad de las vacunas es menos sencillo, por supuesto, de lo que parece. La eficacia de la vacuna generalmente se informa como una reducción del riesgo a contagiarse. Repito, una reducción del riesgo a contagiarse. Lo pongo como ejemplo. Agarrás 2 grupos de personas, los vacunados y los no vacunados. A esos 2 grupos los analizás expuestos al COVID y se analiza cuántas personas de los vacunados fueron infectadas. Ahí te das cuenta cuál es la eficacia, ¿sí? Por otro lado, la efectividad es la capacidad que tiene de generar anticuerpos una determinada persona que fue vacunada. Es un poquito finito porque, pero no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero bueno, es importante poder explicarlo, qué significa una cosa de la otra. Y prosigo con la explicación. La llegada de la variante Delta, como bien lo decíamos en columnas anteriores en este programa en el Aura, era inevitable que no suceda. En algún momento iba a ocurrir. Es más, se retrasó más de lo que pensábamos. Ante el miedo que puede generar, repito, reitero, aclaro, debemos estar informados. La información disipa todo tipo de ambigüedades. De hecho, la ministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró este lunes que la circulación de la variante Delta no es predominante todavía. No es predominante en nuestro país. Pero puede estar un poquito más cerquita de ser comunitaria. Es decir, vayamos mentalizándonos que esto suceda en cualquier momento. ¿Cuál es la diferencia, otra vez, para aclarar conceptos? El primer caso que preocupa a las autoridades es cuando una variante es comunitaria. Este es el primer caso que preocupa. Es decir, cuando no se puede identificar si hay un nexo epidemiológico. El segundo caso, para preocuparse, es cuando una variante pasa a ser predominante. Ese es el punto más importante. Cuando una variante es predominante. O sea, cuando casi todos los vacunados son de la variante Delta. Hasta el momento esto no ocurre porque la variante predominante es la de Manaus, la que surgió en Brasil. Hoy, la variante que es predominante de los contagios es la de Manaus. La Delta todavía ni siquiera es comunitaria ni tampoco es predominante. O sea que hay un trecho largo. Mientras tanto es fundamental la vacunación, ¿sí? El principal brote de la variante Delta en Argentina ocurrió en Córdoba, a partir, seguramente lo recuerden, de un hombre de 62 años que ingresó al país a mediados de julio desde Lima, Perú. La cadena de contagios que alcanzó 35 personas, es increíble. Comenzó cuando el viajero, que finalmente, bueno, lamentablemente falleció este último domingo, sí, incumplió el aislamiento y participó de reuniones sociales.
He aquí la eficacia de los controles que aplica la provincia de Buenos Aires. Que fíjense ustedes, tiene 40% de la población argentina y recién tiene 2 casos de la variante Delta. Por eso es importante los controles. La provincia hisopa en los aeropuertos, te aísla en un hotel y te monitorea por el CETEC y de manera presencial en conjunta de migraciones. 2 casos en toda la provincia solamente. Y tenemos El de Lanús y el de Bahía Blanca. el de Lanús y el de Bahía Blanca. Y los 2 vienen de Cava. Sí. Ah, bueno, entonces la próxima vez que entreviste a algún referente de Juntos por el Cambio y que me diga el buen manejo de la pandemia que ha hecho Larreta, le voy a comentar esta estadística, porque se ve que no la tienen presente. Bueno, el de Lanús es porque trabajaba en Capital Federal. Claro. Y ahora, lamentablemente, llega a nuestra ciudad. Por esto que yo te comentaba al principio, Juan, y yo, la verdad no entiendo por qué las autoridades sanitarias de Capital Federal dejan viajar a este grupo de 8 filipinos sabiendo que habían sido contacto estrecho un positivo. Está bien que después se enteran que el que había sido positivo era con la variante Delta, pero no importa, ante la duda vos tenés que controlar. ¿Por qué lo dejás viajar? ¿Por qué no los aislás durante 15 días? Quizás yo me estoy perdiendo alguna información que desconozco, pero el sentido común me indica que si vos sos contacto estrecho de una persona que dio positivo, más si venís de afuera, tenés que estar aislado. Vos fijate todo lo que puede llegar a generar una pequeña infracción de los reglamentos, o inacción mejor dicho. Bueno, la llegada de la variante Delta, por suerte, como decíamos hace un poquito, nos agarra en un momento donde la campaña de vacunación está acelerada. Para los que preguntan cuándo llegará más dosis del segundo componente de Sputnik V, les podemos informar lo siguiente. Al país este último martes ya llegaron 250.000 segundas dosis del componente Sputnik V. Bueno, me puede decir un oyente, pero a mí sí está todo bien cuando que lleguen al país, pero ¿cuándo llega a Bahía Blanca o a los partidos de la región? Bueno, llegarán las próximas semanas. No es tan rápido el sistema de la logística, pero va a llegar. Es más, seguro, muchos ya tienen turno de Sputnik V del segundo componente para la primera o segunda semana de septiembre. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio que se está utilizando? Hasta el momento se otorgan turnos de segundos componentes de Sputnik V, ya sea con la misma dosis o combinada, para los que son mayores de 50 años, para los que tienen patología, sí o sí el que tiene segundo turno es porque tiene una patología, y que haya pasado más de 4 meses. Lo que uno tiene que pensar es lo siguiente: al haber pocas dosis se prioriza esos grupos que tienen más riesgos. Es así. Respecto de las dosis combinadas, a la mayoría les llegarán turnos para inmunizarse con las dosis de AstraZeneca. Muchos dicen, bueno, ¿por qué me toca AstraZeneca y no con Moderna? Porque la AstraZeneca tiene mala fama de trombosis y todo lo demás. Bueno, las dosis de AstraZeneca están llegando con regularidad. Llegan más que las de Moderna. Es más, el laboratorio que las produce anunció al gobierno nacional que antes de fin de mes estaremos recibiendo 2 millones de dosis más. O sea que se utilizan para completar esquemas. Y recordemos lo siguiente, las dosis de Moderna se están utilizando para inocular a jóvenes con patologías de base. ¿Sí? Los jóvenes que tienen entre 12 y 18 años. El objetivo principal para este mes es completar esquemas de vacunación e ir bajando el intervalo de aplicación de 90 a 60 días en quienes iniciaron el esquema de Sputnik V. Esto lo aclaro porque muchas personas estuvieron preguntando por qué a él le llegó el segundo turno y a mí no. Bueno, la mayoría tenían patologías de base. Ya para ir cerrando, Juani, y para bajar un poquito el nivel de ansiedad, de preocupación, quisiera transmitir tranquilidad. Tranquilidad porque la vacunación está acelerada y realmente creo que nos terminará cubriendo de la variante Delta. En la provincia de Buenos Aires, es más, el ex ministro de Salud, Daniel Goyán, aseguró que para fin de septiembre casi el 80 o 90% de la población bonaerense ya tendrá el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Es decir, la pandemia tal como se la conoció en un principio se está terminando. Claro. ¿Sí? Esto es una cosa increíble, espectacular. El ritmo de vacunación que se está dando es parecido al de Estados Unidos. Va a terminar la pandemia tal como la conocimos. Ya no tendremos gran mortalidad y muchas hospitalizaciones de casos graves. Sí contagios, pero no mortalidad. En los países donde se verificó una vacunación extendida puede haber un aumento de casos debido a la aparición de nuevas variantes, pero no aumenta la cantidad de fallecidos. Ya para ir cerrando y no extenderme más en el tiempo. Un ejemplo de esto es Inglaterra. Con la variante británica, hace 6 meses llegaron a tener 65.000 casos por día y unos 1.200 fallecidos. Tras la vacunación,
Tienen ahora 48.000 casos por día y los fallecidos no superan los 100. De 1.200 por día, ahora no tienen más de 100. Y son personas, en su gran proporción, que no quisieron vacunarse. Bueno, la pandemia está pasando a tener baja mortalidad. En esto quiero transmitir mucha tranquilidad. Te luciste, Ale, la verdad que tu columna siempre está muy buena, muy informativa, muy completa, pero hoy, la verdad, te luciste.